Buenos días, bienvenidos todos al cafecito de hoy, lunes 30 de julio. El tema que veremos ahora es el tema de devoluciones de IVA. No enfocado a la tramitología o a los formatos o a lo que se debe de hacer, a cómo subir una devolución. No, en este caso vamos a ver un poco de enfoque de la autoridad acerca de las devoluciones de IVA, un enfoque que también puede ir encaminado a lo que son las auditorías o a las revisiones generadas por alguna solicitud de devolución, de compensación, o simplemente cómo nos está viendo ahorita la autoridad, qué debemos de tener en cuanto a nuestros proveedores, en cuanto a nuestras deducciones, para no caer en ciertos supuestos que la autoridad ahorita ya está midiendo y ver cómo nos está viendo la autoridad a estas alturas. Los temas que vamos a ver, bueno, vamos a ver un poco de fundamento acerca de esto sí de la devolución del IVA, vamos a ver cuál es la problemática actual. La autoridad tiene ahorita ciertos modelos predictivos, vamos a platicar de ellos, de cuáles son. Hay filtros de operación, cuáles son las malas prácticas que llevamos a cabo como contribuyentes y que tienen mucho que ver en cuanto al cambio que la autoridad ha hecho, tanto en comprobantes fiscales, en métodos de revisión, en cuanto a cómo llega o por qué llegan ciertas visitas. Vamos a ver también cómo nos está revisando de acuerdo a terceros, cómo es el cumplimiento por terceros para nosotros contribuyentes, cuál es el soporte documental fiscal y el no fiscal que debemos de tener. Esto sabemos que tenemos ciertas obligaciones fiscales que cumplir en cuanto a comprobantes fiscales, en cuanto a contabilidad electrónica, en cuanto a documentación que debo de tener guardada. Esa ya viene en código, en ley de renta, en ley de IVA, pero también tenemos cierto soporte documental no fiscal que para tranquilidad del contribuyente es muy bueno tener en cuenta, es muy bueno tener guardado, tener documentado, tener archivado, que no se nos vaya a extraviar y que no se nos vaya a pasar, sobre todo tenerlo. ¿Cómo son esas transferencias de contribuyentes con los cuales la autoridad nos está midiendo o nos empieza a medir? ¿Cuál es la práctica para la recepción de comprobantes fiscales que está haciendo la autoridad? ¿Y cómo hace el cruce de información? Bueno, pues empezando ya con el fundamento, ¿no? Tenemos que basado o enfocado a lo que sí es devolución de IVA, pues tenemos el artículo 22 de Código Fiscal, el cual nos ampara que las autoridades fiscales nos pueden devolver o nos devolverán las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales. Cuando la contribución se calcule por ejercicios, únicamente se podrá solicitar la devolución del saldo a favor cuando se haya presentado la declaración del ejercicio, salvo que se trate de cumplimiento de una resolución o sentencia firme de autoridad competente, en cuyo caso podrá solicitarse la devolución independientemente de la presentación de la declaración. Cuando exista en una solicitud de devolución errores en los datos contenidos en la misma, la autoridad requerirá al contribuyente para que mediante escrito y en un plazo de 10 días aclare dichos datos, apercibiéndolo que de no hacerlo dentro de dicho plazo se le tendrá por desistido de la devolución correspondiente. En este supuesto no será necesario presentar una nueva solicitud cuando los datos erróneos solo se hayan consignado en la solicitud o en los anexos. Dicho requerimiento suspenderá el plazo previsto para efectuar la devolución durante el periodo que transcurra entre el día hábil siguiente en que surte efecto la notificación del requerimiento y la fecha en que se entiende el requerimiento. Ahorita vamos a ver por qué presentamos o por qué entramos con esta parte de fundamento y por qué la parte del plazo de los 10 días. Si se fijan, aquí dice que sería, en caso de que la autoridad nos requiriera información, se hará mediante escrito. Entonces, pero ahorita vamos a ver qué es lo que necesitamos realmente tener para dejar tranquila también a la autoridad. Cuando las autoridades fiscales procedan a la devolución sin ejercer las facultades de comprobación a que se hace referencia en el párrafo 9 del presente artículo,
La orden de devolución no implicará resolución favorable al contribuyente, quedando a salvo las facultades de comprobación de la autoridad. Si la devolución se hubiera efectuado y no procediera, se causarán recargos en los términos del artículo 21 de este Código sobre las cantidades actualizadas, tanto por las devueltas indebidamente como por las de los posibles intereses pagados por las autoridades fiscales a partir de la fecha de la devolución. ¿Cuándo prescribe la obligación de la devolución? Bueno, la obligación de devolver prescribe los mismos términos y condiciones que el crédito fiscal. Para estos efectos, la solicitud de devolución que presente el particular se considera como gestión de cobro que interrumpe la prescripción, excepto cuando el particular se desista de la solicitud. ¿Cuál es la problemática actual y por qué decidimos pues, traernos al cafecito este tema de devoluciones de IVA? Bueno, internamente, la identificación de un contribuyente puede tener varios segmentos de riesgo internamente para la autoridad, ¿no? Que pueden determinar si autoriza el SAT las devoluciones o compensaciones de forma fácil y práctica, o bien determina si entregar o pagar las mismas puede representar un riesgo para el fisco federal. Un riesgo en cuanto a lo que veíamos en la lámina anterior, que puede ser que sí nos hagan o sí nos autoricen la devolución, pero que no proceda. Ahora, la autoridad nos tiene catalogados con niveles de riesgo, y esos son los siguientes. Por ejemplo, hay contribuyentes tipo 0 o de riesgo tipo 0. Estos son contribuyentes que ya están precalificados como cumplidos. En dudas del SAT sobre su comportamiento, solo se requiere documentación o información específica al contribuyente. Normalmente, hablando en devoluciones, son contribuyentes que son cumplidos, que periódicamente están solicitando devoluciones de IVA, que hasta ahorita no son contribuyentes nuevos. Ahorita vamos a ver por qué un contribuyente nuevo puede ser un factor de riesgo para la autoridad. O sea, ya tienen un historial con la autoridad, ya tienen un historial en el tema de devoluciones o de compensaciones, y siempre su historial ha sido constante y ha sido bueno. Son los contribuyentes cumplidos y son tipo 0. Existe también el tipo 1, y son contribuyentes donde hay sospecha de alguna omisión. Si el SAT tiene dudas en cuanto a la devolución o compensación, se requiere información, soporte y papeles de trabajo de manera profunda. Normalmente, en una devolución ya de cierto monto en adelante, siempre nos requieren, ¿no? Siempre requieren información, soporte, papeles de trabajo e incluso ciertos escritos que también los vamos a platicar más adelante, que a veces nos parecen hasta absurdos que nos estén pidiendo a mi contribuyente que solicitó la devolución y que son de mis proveedores o de terceros, que a lo mejor dice, no me corresponde tenerlos, ¿no? Pero más adelante lo platicamos. Y existe también los contribuyentes de riesgo medio o de tipo 2. Estos contribuyentes son desconfiables al sistema con el que el SAT los mide y con patrones de incumplimiento fuera del estándar. Cualquier solicitud se revisa de forma minuciosa. Siempre se requiere información y siempre son auditados. Difícilmente un saldo se le entregará por completo. Aquí a veces este tipo de contribuyentes pueden ser contribuyentes, como les comentaba, nuevos, porque un contribuyente nuevo representa un riesgo para el SAT. El SAT no sabe si son contribuyentes facturadores, si es una empresa que pronto, que nada más va a solicitar devoluciones y después va a solicitar su inicio de liquidación, etcétera, ¿no? ¿Por qué se pueden modificar los riesgos? ¿Por qué puedo ser a lo mejor un tipo 0 y luego un tipo 1 o un tipo 2? Bueno, los CEFOS tienen mucho que ver. Un primer caso y el más común que altera el riesgo de un contribuyente está vinculado con la contratación de sus proveedores. Una empresa que no sigue protocolos de mejores prácticas o que se enfoca a elegir a cualquier proveedor, en este caso, o la mayoría por precio, detona una elevación en el nivel de riesgo, ya sea porque dichos proveedores usaron o usan esquemas que buscan eludir el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, entre ellas el usar esquemas agresivos, el operar sin infraestructura, activos y personal, o el omitir el entero de los impuestos trasladados, o bien algunos de los proveedores de las empresas crean entidades, las manipulan
y desaparecen después de desplegar la conducta omisiva, es lo que les comentaba. Todos estos niveles o todos estos factores con los que la autoridad nos está midiendo a todos los contribuyentes, específicamente a quienes solicitan devoluciones del IVA, tiene mucho que ver con toda la práctica de facturación, de EFOS, de EDOS, con la demanda de los EDOS acerca de facturas, ¿no? Y esto también tiene mucho que ver con toda la reestructura que ha hecho el SAT en base a los CFDI, en que ahora tenemos que tener CFDI de pago, la contabilidad electrónica, el uso de buzón tributario. Todo esto, pues la causa son los EFOS y los EDOS, ¿no? Las malas prácticas que se han venido llevando a cabo. La comprobación. Un segundo factor es que el soporte documental de las operaciones con los proveedores de servicios, específicamente de servicios, es prácticamente nula. La materialidad o la razonabilidad del negocio muchas veces es cuestionable, ya sea porque no existe la actividad, el servicio, el bien, o simplemente porque no se documentan las operaciones. Inclusive se documentan deficientemente las operaciones. A veces nosotros decimos, es que ¿cómo es posible que yo aparte tenga que documentar la operación que estoy llevando a cabo? Pero a estas alturas sí es necesario, sobre todo cuando se trata de servicios, tener muy bien documentado. Para eso tenemos estas recomendaciones. Estas recomendaciones ya las hemos llevado a cabo en la práctica con ciertos contribuyentes. Por ejemplo, se debe de realizar un balance de las operaciones, es decir, hay que determinar cuántas operaciones de servicio tengo, con quiénes tengo esas operaciones, y así poder determinar, por ejemplo, si mi proveedor es nuevo, si no es muy conocido en la región, en la ciudad o en la zona, bueno, si el comprobante que me está dando es genérico, si cumple con los elementos de materialidad, es decir, si mi proveedor realmente tiene la infraestructura por lo menos visible, ¿no? De momento. Ahora, si el soporte es apto para demostrar la existencia de la operación. Hablando de servicios, ahorita vamos a decir los requisitos que también necesitamos pedir, aunque suene una carga muy fuerte, una carga administrativa extra para las empresas. Si el soporte es coincidente con el objeto social de la entidad, es decir, si me está facturando algo que tiene que ver con el objeto a lo que se dedica la empresa. Y si el gasto o erogación resultó ser estrictamente indispensable al contribuir en los factores de la producción. O sea, si para mí ese servicio resultó ser estrictamente indispensable. Aquí es importante señalar que también estamos hablando de proveedores de servicios o de bienes que son realmente importantes para la empresa, es decir, que tienen una importancia fuerte, que están dentro de, si ponemos el 80-20, bueno, que a lo mejor representa parte del 80% de mis erogaciones y que es realmente indispensable para mi actividad. ¿Por qué? Porque al momento de meter una solicitud de devolución de IVA, el SAT no siempre me solicita el 100% de mis proveedores. A veces nada más me solicita un 80%, un 20%, a veces nos dice con 10 proveedores, con 3 proveedores, dependiendo. Entonces, si estos proveedores de servicios son nuevos para mi empresa y representan una cantidad significativa, bueno, es importante tener todo el soporte porque realmente sí lo están pidiendo, sobre todo para hacer la materialidad de las actividades, ¿no? Dentro de los modelos predictivos, la autoridad tiene dos tipos de modelos. Tiene el modelo de riesgo genérico y el modelo de riesgo específico. El modelo de riesgo genérico de un contribuyente es determinado en base a un modelo econométrico que utiliza un panel de datos que llevan a concluir a la autoridad que las conductas del contribuyente no son de cumplimiento, ni utiliza las mejores prácticas de cumplimiento fiscal. El cumplimiento no solo será en lo interno, el cumplimiento de sus obligaciones, o sea, no es nada más es presentar las obligaciones, pues, sino en lo externo, verificando que el contribuyente solo contrata empresas cumplidas en tu operación y no esquemas de elusión fiscal. Y está también el modelo de riesgo específico. Este es un modelo inteligente que es alimentado por conductas predictivas basadas en el historial del contribuyente. Al medir el comportamiento de un contribuyente se determina
que éste tiene menores controles y prácticas comparado con otros contribuyentes con características similares. Por eso a veces cuando llegan ciertas revisiones, a veces llegan como a sectores, a veces uno dice, es que ahora toca la revisión para sectores, no sé, de restauranteros o para sectores de servicios. Es por esto, porque entran en el modelo de medición del SAT y entonces empiezan a ver cuál es el comportamiento promedio. Y además del sector o del giro, el comportamiento promedio del contribuyente. Si se disparó mucho, ¿por qué se disparó? ¿Con qué clientes? Ya tienen nuestra facturación electrónica, tanto emitida como recibida, entonces, ¿con qué clientes estamos trabajando? Si son clientes nuevos, si son clientes confiables para el SAT, ¿no? Que también estén dentro del cumplimiento de las obligaciones correctas. Hoy los modelos de riesgo específico pueden evaluar si un contribuyente cuenta con información suficiente o insuficiente para reducir o aumentar su potencial de riesgo. O sea, como les digo, tienen nuestros FDI emitidos, recibidos, además cuentan con toda la información bancaria, ya tienen la contabilidad electrónica, tienen obviamente el uso de nuestro buzón tributario. Entonces, esto significa que todas las devoluciones y compensaciones de una empresa van a pasar filtros mucho más rigurosos que el promedio de la población económica a medida que aumente el riesgo. Y esto también aplica pues, para las revisiones que la autoridad nos pueda llegar a hacer, ¿no? ¿Cuáles son los filtros de operación? Bueno, el área de control de saldos es quien ha sido el filtro en la actualidad para que las devoluciones o compensaciones estén estancadas. Es decir, la autoridad tiene un área de control de saldos de todos los contribuyentes. Esta área de control de saldos, cuando analiza la cédula de recepción de la devolución, adjunta un historial de saldos del periodo. Sin embargo, está anexando todas las devoluciones negadas de la empresa que generó históricamente. Mientras sigan negando devoluciones, ese mismo antecedente impedirá que las subsecuentes fluyan adecuadamente. Por eso a veces decimos, es que están atoradas todas las devoluciones. Sí, pero porque en este filtro que menciono, el contribuyente aparece con diferentes o con varias devoluciones negadas. Entonces, en la estadística aparece como contribuyente, se empieza a cambiar el tipo de contribuyente y empieza a aparecer como un contribuyente a lo mejor de tipo 1, de riesgo 1 o de riesgo 2, ya no de riesgo 0. No precisamente porque el contribuyente esté mal, sino por tanta negativa de devoluciones, empieza a generar un foco rojo para la autoridad. En el informe que se está elaborando en cada devolución o compensación del contribuyente se está llenando una hoja de inconsistencias que se turna al área dictaminadora del SAT. Y de ahí, por eso, a veces hay contribuyentes que dicen, no, ¿sabes qué? O sea, no voy a solicitar todas estas devoluciones que tengo atrasadas porque, pues, mejor las utilizo para compensarme porque puedo encender un foquito rojo que después me va a generar una revisión. Es por ello que entre la cédula de recepción y la hoja de inconsistencias en el área de control de saldos y en el área dictaminadora se resuelve decidir si la solicitud del contribuyente es apta para aprobar la devolución o compensación y hacer el depósito bancario por representar un saldo sin riesgo, ordenar una dictaminación profunda del contribuyente, y ahí es cuando empiezan a solicitar información extra, negar, rechazar o desistir la devolución, o negar el saldo y además ordenar se fiscalice al contribuyente por otra serie de inconsistencias detectadas, ¿no? Dentro del SAT existe una cédula morsa y cédula de funcionalidad del contribuyente. Las áreas de control de saldos y las dictaminadoras son dos áreas decisivas que tienen en manos el futuro de una devolución o compensación. El problema que existe en la actualidad en cualquier contribuyente es que no se preocupan las empresas por tratar de superar la primera fase reportada en la hoja de inconsistencias, es decir, la procedencia del saldo. Muchas veces por patrones nocivos que se van reiterando con un proveedor, pero fundamentalmente por la falta de soporte anexo que impide que la cédula de inconsistencia solvente las observaciones hechas por las áreas receptoras y dictaminadoras.
Al ser clasificado como un contribuyente de riesgo, en automático el saldo se frena por el riesgo también que existe, ¿no? De que sea un saldo que no procedía a devolver. Es importante hacer notar que una cosa es el contribuyente de riesgo y otra el saldo de riesgo, y el riesgo por sector y el riesgo por histórico de saldos. Actualmente la mayoría de solicitudes de devolución y compensaciones tienen marcado al contribuyente como contribuyente de riesgo, saldo de riesgo, riesgo de sector o riesgo por históricos de saldo. Por ello, la mayoría de devoluciones se dictamina como de riesgo y se ordena la revisión profunda, o es cuando ya inicia las devoluciones con requerimiento de información, y a veces uno dice, oye, pues es que estoy haciéndome una mini auditoría o una autoauditoría, pues para poder que me devuelvan el saldo a favor, ¿no? Iniciando un requerimiento de información sobre el saldo, o bien auditando a la empresa, pero el auditando a la empresa ya es por parte de la autoridad. Bueno, los sectores de riesgo alto. El SAT ha detectado que existen patrones y conductas en el sistema predictivo que representan gran riesgo autorizables. Cualquier empresa que realiza una actividad de las que a continuación, bueno, ahorita vamos a platicar de ellas, que básicamente son de servicios, aunque sea como una actividad auxiliar o secundaria, tiene más probabilidades de que sea negado su saldo respecto del resto de los contribuyentes, por ejemplo, el sector textil, chatarrero, laboratorios, farmacéuticos y distribuidores de vinos, licores y cerveza. Son las áreas donde normalmente no se autoriza o no es tan sencilla una devolución o una compensación, aun cuando sea una actividad auxiliar al objeto de la empresa. Es recomendable tener patrones de control más eficaces y eficientes en estos sectores y en cualquiera, la verdad. De lo contrario, se volverá un viacrucis la obtención de la devolución de saldos a favor. ¿Cuáles son las malas prácticas que hemos estado teniendo como contribuyentes y por los cuales o se inicia una revisión o se niega una devolución o una compensación? Principalmente es la selección de los proveedores. Uno de los principales problemas que el fisco ha detectado en los contribuyentes está basado en la selección de proveedores. Si el contribuyente que tiene relación con la empresa que no cumple con sus obligaciones fiscales, es obvio que el receptor del servicio pues ha tolerado ese incumplimiento consistente. Aparentemente es obvio, pero no siempre ni los contribuyentes, aun cuando soliciten devoluciones de IVA constante, tenemos ni el tiempo, ni la infraestructura administrativa como para estar solicitando a todos mis proveedores de servicios o a todos mis proveedores que esté cumpliendo con sus obligaciones fiscales. Y más aún, estar armando expedientes de cierta documentación para saber que está cumpliendo con todas sus obligaciones fiscales. Sin embargo, las malas prácticas de los proveedores se deben regularmente porque lo que se busca en ellos son mejores precios y no mejores prácticas. Y ahí es entonces cuando también inician los indicadores de la autoridad, ¿no? O sea, se contrató a cierto proveedor de servicios que a lo mejor ya en el CFDI ellos están viendo que tiene un precio más barato que el de su giro, ¿no? Que el promedio que tiene en su giro. Entonces, ¿por qué? Y ahí es cuando la autoridad empieza a sospechar o empieza a creer que estamos entrando a malas prácticas. De forma desafortunada, los prestadores de servicios crean compañías que no cumplen con la ley, las operan, dejan de pagar impuestos, las liquidan o entran a concurso mercantil. Es lo que les comentaba hace un momento. La práctica de EFOS y EDOS es lo que ha ocasionado toda esta desconfianza de parte de la autoridad, es lo que ha ocasionado que tengamos toda esta vigilancia tan profunda dentro de las devoluciones, compensaciones y toda esta solicitud extra de información que nos hacen también en el caso de una visita, ¿no? Por ejemplo, existe un contribuyente, o aquí estamos los contribuyentes, y contratamos a un prestador de servicios. Muchas veces este prestador de servicios no cuenta con la infraestructura en su propia empresa, es decir, tiene un prestador quien le renta o quien tiene los activos. Nuestro prestador de servicios tiene también los empleados en subcontratación.
pero esta empresa que tiene los empleados en subcontratación tiene otras empresas que también, donde se relacionan los mismos empleados o que tienen los empleados en subcontratación. Entonces, es cuando la autoridad dice, bueno, contribuyente, tú solicitaste el servicio a este prestador X, pero este prestador pues no tiene toda la infraestructura, por lo menos en su empresa. Entonces, ¿qué empieza a hacer la autoridad? Pues empieza a desconfiar, empieza a solicitarnos información del prestador de servicios y si él no la tiene, la respuesta que nos va a dar no va a ser, no va a ser la necesaria para que la autoridad diga si la operación es real. No digo que esta práctica que está acá abajo no sea real o no sea suficiente, sino que yo le voy a solicitar información únicamente a mi prestador. Ya si él me proporciona toda esta información, pues qué bueno, ¿no? Pero también como le voy a explicar a la autoridad en una devolución que yo contraté al prestador 1, pero el prestador 1 tiene al 2, al 3 y al 4 y que todo eso generó el servicio que me prestó y que aparte a lo mejor es el de mejor precio. Entonces, por eso la autoridad empieza a desconfiar de los contribuyentes. Por lo anterior, el principal problema es el de control, el segundo es el de soporte. Mientras la contribuyente no supere esos dos aspectos, no podrá liberar sus devoluciones, precisamente porque sus comprobantes con los que ampara la deducción o el acreditamiento serán rechazados conforme al artículo 69b del Código Fiscal. En cuanto al control, bueno, para tener un control de los proveedores y hacer que las devoluciones y compensaciones fluyan, debe realizarse el siguiente procedimiento mínimo. Estas son recomendaciones de parte de nosotros para que empecemos a tener una cultura diferente y pues podamos eliminar estas dudas que la autoridad tiene con nuestras operaciones, ¿no? Primero, verificar la historia de la empresa prestadora del servicio, sin importar su naturaleza. Como les comentaba hace ratito, contratar una empresa de menos de 2 años representa un riesgo para el SAT, porque se conoce como una empresa fachada. Para el SAT, una empresa nueva lo tienen catalogado como una empresa fachada. Es por eso que si a quienes les haya tocado últimamente dar de alta empresas en el SAT, es llenar una serie de cuestionarios, tener una serie de entrevistas con personal del SAT, donde ya nos están preguntando posibles clientes, posibles proveedores, realmente a qué me voy a dedicar, revisan un acta constitutiva de manera minuciosa, de manera detallada, si el objeto social está muy amplio, bueno, ¿por qué está tan amplio? Y nos obligan, ellos mismos van cerrando todos esos pues fugas que pueda haber, ¿no? Donde lo que tratan de evitar es dar de alta a más empresas fachadas, ¿no? Se podrá advertir que la mayoría de prestadores de servicio donde se concentra la mayor parte de las erogaciones tiene un RFC registrado menor a 2 años. Asimismo, antes de contratar al prestador, se debe preauditar en materia de impuestos internos. El fisco verifica si cuenta con dictamen fiscal o si las declaraciones fueron presentadas en tiempo con saldos coherentes. Entonces, si ya el fisco lo está haciendo, muchas empresas ya nos están solicitando, ¿quieres trabajar conmigo o quieres que te haga tu depósito, tu pago? Bueno, envíame, si estás dictaminado, pues envíame tu último dictamen fiscal, envíame que las declaraciones ya fueron presentadas, la opinión de cumplimiento. Entonces, es debido a que ya las empresas están teniendo este tipo de control. El preauditar también en materia de seguridad social resulta muy importante para verificar si el prestador cuenta con el personal para prestar el servicio o utiliza otras fuentes de subcontratación. Si el outsourcing cuenta o utiliza algún registro patronal del contribuyente en otras empresas, entonces la devolución se negará. Es decir, bueno, también tenemos que pedir, dependiendo de lo que se trate, el prestador de servicios, pues si tiene trabajadores a su cargo, si esos trabajadores están registrados, y bueno, muchas empresas también nos están solicitando el hecho de
pásame tu INS ya pagado, ¿no? El preauditar en materia de cumplimiento formal. El contribuyente como buena práctica debería verificar si sus proveedores van al corriente de sus obligaciones fiscales. Analizar la capacidad, infraestructura y activos del prestador, ya que el fisco elige a sus 3 principales proveedores y revisa que se encuentre al corriente con su declaración, y de ahí toma lo declarado para efectos de activos e infraestructura. Por eso resulta, a veces hay contadores, o habemos contadores que llegan a decir, no, ¿sabes qué? O sea, yo en el balance de la declaración anual así nada más no afecta. Sí es cierto, o sea, el balance general a veces no me da en la determinación del impuesto. Sin embargo, marca la pauta para estar al corriente dentro de mis obligaciones. De ahí la autoridad está tomando la parte de mis activos, la parte de mi infraestructura. Tenemos un apartado en la declaración anual acerca de las inversiones, entonces eso también tiene mucho que ver. De ahí también nos van midiendo si tuvimos utilidades para poder adquirir esos activos. Tenemos dentro del balance la parte de pasivo, donde, bueno, si no tuviste utilidades últimamente, entonces solicitaste créditos, te apasivaste para poder tener esa infraestructura. Y todo eso empieza a armar el rompecabezas de la autoridad para saber, en este caso, si proceden las devoluciones, las compensaciones, o si somos, qué tipo de contribuyentes somos, dentro de qué tipo nos encontramos, de qué riesgo le mostramos nosotros a la autoridad. Es muy importante acompañar a la devolución el soporte de los 3 principales clientes, que contengan una bitácora de contratación, que indique cómo se contactó al prestador, cómo se identificó al personal que prestó el servicio. Todo esto ya lo empiezan a solicitar dentro del requerimiento de información para una devolución. Cómo se contactó al prestador, cómo se identificó al personal que prestó el servicio, cómo acreditó su experiencia, qué días, qué horas prestaron el servicio, que haya contratos laborales entre la prestadora y ellos, y el registro, incluso nos han pedido el registro de checadores. El fisco verificará siempre si el contrato con el prestador fue ratificado ante notario público o tiene fe pública. Esta también es una recomendación que ya veníamos haciendo. Ahora ya es básico, pues existe contrato, bueno, hay que elevarlo, bueno, ratificado por lo menos ante notario público, ¿no? Muchos de los prestadores se tienen en la lista de no localizados, sin infraestructura o liquidaron las empresas, por lo cual es importante realizar una fe de hechos con un notario para corroborar la existencia de la empresa, tanto al inicio como al final del año. Esto dependiendo del proveedor. Como les decía, pues hay que ver qué tanta importancia tiene como para hacer toda esta fe de hechos. Pero si es necesario, pues adelante. Sí es recomendable, si la operación lo requiere, pues hacerlo. En cuanto al soporte, bueno, de cada uno de los puntos anteriores es imperante que se tenga el soporte documental y electrónico de la operación de los prestadores de servicios, para que en un requerimiento de información la empresa esté en aptitud de presentarla. Regularmente el mayor rechazo de las devoluciones o compensaciones está basado en el artículo 69 del Código. Y si conservamos este soporte documental al momento de solicitar una devolución, en automático haremos que la misma fluya de manera exitosa. Es decir, nos tenemos que ir adelantando a lo que nos va a solicitar la autoridad. Si en el caso de una devolución, de una compensación o de una revisión, la autoridad muy probablemente nos va a solicitar en los proveedores de servicios todo este soporte que les comentaba, además del contrato, además de la factura, además de la transferencia o el comprobante de cómo se pagó, el cumplimiento de las obligaciones de la empresa, que la empresa esté localizada, que la empresa que no esté cancelando los FDI posteriormente a la operación que se realiza, y todo eso es irlo documentando, es tener un expediente por lo menos de nuestros principales proveedores, para en caso de necesitarlo, pues tenerlo a la mano y no esperar a que la autoridad no lo requiera, y cuando volvemos a ver al proveedor, a lo mejor el proveedor no lo tiene, a lo mejor el proveedor ya no está con esos trabajadores, a lo mejor, no sé, o sea,
cuestiones que ya se saldrían de nuestras manos. Es mejor en el momento de la operación o en el transcurso de la operación empezar a hacer estos expedientes soporte. En cuanto al cumplimiento por terceros, bueno, esto también para la autoridad representa un análisis de riesgo en nuestros proveedores. Regularmente, antes de presentar una solicitud de devolución o compensación, la empresa debe cambiar de procedimientos. No basta llenar bien los formatos, ni basta considerar que enviando electrónicamente la solicitud de devolución o compensación, en automático va a proceder. Ni siquiera las declaratorias que presenten los contadores para la autoridad llegan a ser confiables, ¿no? Hacerlo con una firma contable o internamente tiene el mismo resultado en la práctica. O sea, es lo que les comentaba. Nos están auditando a través de terceros, es por eso que nosotros necesitamos tener esta documentación de los terceros, tanto de las operaciones, de la materialidad de la operación, incluso a veces hasta reportes fotográficos, pero también el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, que esté al día con la opinión de cumplimiento, que esté pagando impuestos, no nada más presentando obligaciones, que esté pagando seguridad social, que tenga los contratos laborales, que tenga las nóminas timbradas. Se escucha, como les decía al inicio, absurdo, pero es lo que nos están requiriendo ahorita. Ahorita en una revisión por lo menos no se están enfocando a sí, si es deducible o no, cómo se pagó, lo básico, pero eso lo ojean. Seleccionan cierto tipo de proveedores y materializa las operaciones con los proveedores. En cuanto a la devolución, materializa las operaciones con tu proveedor, ya sea fletes o servicios, está muy vigilado todo esto, ¿no? Lo primero que se debe hacer previo a presentar la devolución es verificar al proveedor con respecto a estos principales puntos. Como les comentaba, si está localizado, si pagó el impuesto trasladado, si presentó las declaraciones del periodo solicitado en devolución o compensado, por lo menos, si el contrato entre la empresa y él está vigente y pues como les dijimos, ratificado ante notario, y que no esté en tribunales debatiendo el crédito fiscal cuyo monto es la base de la devolución o compensación. O, por ejemplo, si estoy solicitando devolución de IVA, pues que él haya pagado pues su IVA, ¿no? Entrando al tema de soporte documental fiscal y no fiscal, esto marca la pauta para la autoridad para el historial de saldos. Como se ha anunciado, el fisco al recibir una solicitud de devolución o compensación clasifica la recepción por internet, imprime los trámites solicitados por el contribuyente e imprime los anexos para dar soporte documental a su expediente. O sea, ellos también nos tienen a nosotros, a cada uno con un expediente. Una vez asignado el número de control, en el sistema interno de registro cargan los archivos, capturan los saldos o montos solicitados. Sin embargo, el documento que incorpora al expediente es, como les decía, un historial de saldos. El SAT es obvio que sabe distinguir si una devolución es pura o reiterada, entendiéndose por pura como la primera vez que se presenta, cuando más de 2 ocasiones se presenta por el contribuyente y se denomina como reiterada. Es decir, si la devolución es pura para el SAT, pues es la primera vez que ingresa y ya entramos a la parte de la clasificación. Si es reiterada, bueno, a lo mejor nos puede hacer brincar de un riesgo a otro debido a que ya la rechazó con anterioridad o ya la requirió con anterioridad, no contestamos como debía de ser, no contestamos lo que la autoridad quería pues verificar o no le proporcionamos los documentos y entonces nos la mandan a una devolución reiterada, lo cual en ocasiones puede representar una pauta o un lapso donde no se devuelva ese monto hasta que la autoridad reciba la información que estaba esperando para decir, bueno, sí es una devolución que procede y ya entonces se deposita. ¿Cómo hace transferencias de contribuyente? Bueno, esto se refiere al origen de los recursos y a la documentación comprobatoria. Para efectos de solicitar la devolución o compensación de saldos a favor, los contribuyentes se encuentran obligados a establecer el origen de los recursos que dieron cabida a dichos saldos. En los formatos de devolución o compensación, este no es un requisito.
Sin embargo, internamente el MORSA o así el sistema de la autoridad los obliga a verificar el origen. De hecho, en las solicitudes que las empresas han realizado, se han recibido requerimientos efectuados por la autoridad donde se requiere que aclare este punto, o bien que se sustente con la documentación comprobatoria el origen de fondos con que se opera. Es decir, nos piden pues el origen de los depósitos. No sabemos que en una solicitud de devolución nos piden el 100% de depósitos, bueno, el 100% de ingresos, el 100% de depósitos y que se enlace. Si es por ingreso, pues el número de factura, si es préstamo, con quién se realizó el préstamo, el contrato de ese préstamo, si es deudor o acreedor. Entonces, que también todo esto lo enlazan con la contabilidad electrónica, entonces ya todo va muy enlazado. La empresa deberá de documentar el origen de los recursos por medio de los cuales efectúa los pagos a proveedores, prestadores de servicio, trabajadores y arrendadores. El soporte lo podrá realizar por cualquier medio documental o electrónico, tales como el contrato de máquina vigente, los estados de cuenta que siempre nos solicitan, las pólizas de cheque, los comprobantes de transferencia, etc. Y cuando se trate de transferencia de fondos o pagos a un proveedor, se deberá documentar a quién se dirige, la fecha que se solicitó, la finalidad del recurso, el importe solicitado, la tasa de IVA aplicada, identificación de la cuenta de transferencia, quién realiza la solicitud por parte del contribuyente, integrar evidencia del depósito o los estados de cuenta de la otra persona. Y esto, como les digo, va a ser dependiendo de la operación de que se trate. A lo mejor son operaciones muy fuertes con pequeños o pocos proveedores. Entonces, como para mí representan, para mí son importes que sí son fuertes, son representativos, y al momento de solicitar una devolución, la autoridad me los puede requerir, es importante que durante el transcurso de la operación se empiecen a recabar todo este tipo de información para no estar posteriormente solicitando. ¿Cuál es la práctica para la recepción de comprobantes fiscales? Bueno, uno de los documentos soportes de una devolución es el comprobante fiscal. De hecho, es el soporte base, ¿no? Históricamente, los contribuyentes al emitir o recibir un comprobante solo verifican que los requisitos del artículo 29A del Código, que estos se cumplan y que satisfacen el mismo artículo. Pero se ha detectado que los comprobantes que recibe un contribuyente son insuficientes para demostrar la materialidad de la operación, a pesar de que ese es el requisito que nos pide la ley de inicio, no es suficiente para la autoridad. Por eso nos está requiriendo toda esta información adicional, lo que significa que sus devoluciones y compensaciones pues entran a riesgo si no tengo todo el soporte que ya hemos mencionado, toda vez que en los mismos se incluyen conceptos genéricos que no satisfacen al artículo 29A fracción quinta del citado código. Y esto también da origen a la nueva facturación electrónica, a la nueva versión, al complemento de pago, a la parte de los productos y servicios, a las claves de unidades de medida. ¿Para qué? Para tener la autoridad elementos de decir si la operación es material, realmente se realizó, o sabes que tu proveedor no tiene la infraestructura, es más, no tiene ni la actividad para realizar la operación que te está facturando. Por esta circunstancia, a partir de la recepción manual se deberá rechazar todo comprobante fiscal que sea emitido a favor del contribuyente que no describa perfectamente el servicio prestado y se debe corroborar que cumpla con lo siguiente. Esto es lo que la autoridad está revisando y que nosotros debemos de revisar también. Por ejemplo, en el caso de prestación de servicios, pues qué servicio prestó, cómo se prestó, qué personal lo prestó, nombre de los empleados, el RFC de los empleados, que eso también, y la empresa que me brinda el servicio ya los debe de tener, al timbrar la nómina los necesita, la especialización de los empleados, sobre todo en el caso de la facturación de conceptos genéricos, pero de servicios prestados que pueden ser como servicios tipo profesionales. Entonces, ¿qué especialización tienen esos empleados para brindarme ese servicio? La actividad realizada por cada una de las personas que vienen de mi prestadora de servicios para realizarlos,
el horario en el que se prestó, las horas invertidas, la infraestructura y quién la proveyó y qué beneficios se obtuvo. Todo esto la autoridad ya lo está requiriendo en las solicitudes de devolución y las de compensación y en las revisiones que hace a las empresas, ¿no? Esto nos lo pide ahorita el decir, ¿sabes qué? Necesitamos todo esto de X proveedores. A lo mejor ahorita ya lo podemos empezar a recabar, a lo mejor de hace un año para acá o 2 años para acá ya estamos teniendo este tipo de controles. Lo preocupante es que las revisiones no son del año anterior o de 2 años, a veces son hasta más, ¿no? Que tiene hasta 5 años la autoridad para revisarme. Y hace 5 años nosotros no teníamos todo este cuidado ni todo este control, ni sabíamos que existían todas estas niveles de medición de riesgo de parte de la autoridad. Entonces, a lo mejor no lo tenemos, pero es importante, si se puede recabar, aun cuando sea de años anteriores, pues es importante tenerlo, tratar de tenerlo lo más completo que se pueda, e incluso nos servirá para verificar que ese prestador de servicio importante, que genera una gran parte de mis deducciones en esos ejercicios, pues sigue vigente, sigue activo, y si no, pues lo mismo, ¿no? Levantar una fe de hechos de que sí se realizó. Para poder ejemplificar un comprobante de pago por los servicios de personal, deberá describirse de forma similar a la siguiente para que el fisco pueda darlo por válido, aún con la versión 3.3. El fisco está verificando los requisitos antes mencionados independientemente de la versión con la que se timbre, si bien no es obligatorio detallarlo, porque la clave del catálogo lo describe, pero hacer la descripción agiliza la verificación del comprobante. O sea, no es necesario, pero la autoridad, si ya viene específico el concepto, pues agiliza la parte de la aprobación de los comprobantes. Es importante documentar mediante el aplicativo de subcontratación laboral toda la actividad del prestador. Naturalmente se deberá contar con RFC, nombre, registros ante el índice de los trabajadores, cuotas obrero patronal, contratos entre la prestadora y el trabajador, donde se precise que están asignados al contribuyente, constancias de experiencia y pagos de nómina. Desafortunadamente, aunque esta información sea excesiva y fuera de la ley, pues simplifica el tiempo de pago de las devoluciones. También nos puede simplificar la contestación de un requerimiento en el caso de una solicitud de compensación y pues en el caso de una revisión ni se diga, ¿no? Si yo ya tengo todo este expediente, nos evitaríamos muchos problemas y mucha verificación que la autoridad hace a los terceros o al mismo contribuyente obligado. ¿Cuáles son las nuevas prácticas? Pues para verificar que proceda la solicitud de devolución y compensación, el SAT se encuentra facultado para requerir a los contribuyentes los datos, informes o documentos adicionales que consideren necesarios y que estén relacionados con la solicitud de devolución o compensación. El tipo de calificación de riesgo es determinante en la procedencia de las devoluciones y compensaciones. Adelantándonos a algún requerimiento de documentación e información por parte de la autoridad, es muy importante que el contribuyente vigile que se cumpla con los siguientes puntos. Número 1, no responder dogmáticamente a los requerimientos, pues se deberá enviar la evidencia de cada información, es decir, no nada más contestar las preguntas, sino soportar lo que estamos contestando hacia la autoridad. Se debe iniciar un procedimiento para respaldar la operación con los prestadores de servicio, toda vez que ellos han dejado de operar la mayoría de las empresas donde está pendiente el entero del IVA que trasladaron. En el momento que llegue algún requerimiento, se deberá identificar el plazo con el que se cuenta para entregar la documentación e información, con el fin de que sea atendido a tiempo. Estas son algunas consideraciones previas a la presentación de la solicitud por parte del contribuyente. Es decir, antes de enviar una solicitud de devolución o compensación, e incluso nosotros como contadores, pues antes de hacer los cierres de año, deberíamos de cuidar este tipo de puntos. Por ejemplo, el número de declaraciones complementarias presentadas. Esto es muy importante, se lo repetimos nosotros mucho a nuestros clientes. Hay que tratar de tener las menos declaraciones complementarias presentadas. Eso también puede activar un foco rojo
por parte de la autoridad. Hay que verificar que el saldo no haya prescrito, verificar que los impuestos hayan sido enterados por el tercero, contar con el poder del representante legal en caso de ser persona moral, verificar las ventas reportadas en IVA con las declaraciones de otros impuestos y la facturación electrónica, es decir, tener todos los impuestos amarrados y sobre todo tener un papel de trabajo donde los podamos identificar fácilmente y donde no solo yo, contador que hice el papel de trabajo, lo puede identificar, sino que cualquier persona que lo tome puede identificar y puede enlazar las ventas reportadas, los ingresos cobrados, cuáles llevan IVA, cuáles no llevan IVA. También es muy importante tener al día el cumplimiento de obligaciones fiscales, el propio y el de los proveedores principales que tenemos, ¿no? Determinar claramente el origen de los recursos para efectuar los pagos de proveedores, prestadores de servicio, etcétera. Cerciorarse que toda actividad se encuentra respaldada con contratos y que estén ratificados ante notario público. Llevar control adecuado de toda la documentación que ampare la entrada y salida de dinero de las cuentas bancarias. Las cantidades solicitadas en devolución que sean congruentes con la actividad a desarrollar. La relación entre facturas pagadas por prestación de servicios y objeto social de la empresa. Cuidar el cumplimiento fiscal de los proveedores. Previo a la presentación de solicitud de devolución, pues haber transmitido la información electrónica que exijan las disposiciones fiscales. En caso de la declaración informativa, pues deberá reportarse el tipo de cambio utilizado. Se recomienda establecer a sus proveedores una fecha límite para la recepción de facturas y pues sobre todo contar con el buzón tributario. ¿Cómo solventamos inconsistencias? Bueno, cuando la hoja de inconsistencia se plasma una serie de errores o omisiones que contiene la solicitud de devolución o compensación, el filtro más importante es presentar los elementos para que las cédulas de funcionalidad revelen la misma como solventada. La forma de solventar la hoja de inconsistencias es proveyendo el soporte documental. Exhibir el comprobante de pago del proveedor del servicio que enteró el IVA trasladado o pagado por el contribuyente. Enviar una copia de los expedientes, la fe o certificación de existencia del proveedor, la opinión favorable del proveedor, la declaración anual del proveedor y el dictamen de cumplimiento contable, laboral, administrativo y fiscales de mi proveedor. Esto en el caso de que el requerimiento de información sea bastante extenso y que la autoridad no nos quiera dar por buena cierta operación. Bueno, estas son las recomendaciones que tendríamos que hacerles y que solventar para la autoridad, ¿no? Bueno, pues como conclusión, se puede observar que a pesar de que las disposiciones fiscales no plasman directamente estos cuidados que deben de tenerse, es importante tomar en cuenta los puntos plasmados aquí, ya que la autoridad está haciendo lo posible para desvirtuar o captar las famosas empresas EFOS. Lo fastidioso es que les está dando o nos está dando bastante trabajo a las empresas que posiblemente pues serían ERUs y como consecuencia la carga administrativa crece. Incluso en ocasiones vemos mini auditorías practicadas por el propio contribuyente para obtener un saldo a favor, práctica que no debería ocurrir. Se debería llevar a cabo una devolución tranquila y normal sin afectar al que obtuvo los productos o servicios independientemente del cumplimiento de los proveedores. Pero pues como comentábamos, las prácticas de EFOS y EDOS es lo que ha provocado toda la desconfianza de la autoridad y todos los cambios que nos han hecho tanto en los trámites de devoluciones y compensaciones, en toda la documentación soporte que debe de tenerse, como también en todas las modificaciones que la autoridad hace en su portal, en la parte de facturación, ahora con los recibos electrónicos de pago, el hecho de subir contabilidad electrónica. Entonces, todas estas prácticas o todos estos cambios han sido a raíz de esto. Pues este sería el tema, la participación de este lunes. No sé si tengan alguna duda, algún comentario que hacer. ¿No? Bueno, para concluir ya con la participación de hoy, nada más avisarles que debido a todas las respuestas que se ha tenido en las encuestas, o en la encuesta específicamente del cafecito,
pues a partir de la siguiente sesión ya será cada 15 días, ya no la tendremos cada semana. Vamos a empezar a dar pues cabida a todos sus comentarios, va a ser cada 15 días y va a ser a las 8 de la mañana, pero hora de Sonora. Vamos a empezar a las 9 de la mañana de aquí de Sinaloa, por lo menos en lo que estamos ya en el mismo horario, ¿no? Entonces, ya el siguiente lunes sería, o el siguiente cafecito sería el día 13 de agosto. Bueno, pues muchas gracias a todos por sus comentarios. Gracias. Y pues cualquier cosa aquí estamos al pendiente.